Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Sara y en este vídeo os voy a contar todas las lecturas que he hecho en este mes de octubre, que han sido muy variadas, han sido bastantes para lo que suelo leer y la verdad que espero poder contaros todo lo que quiero, que no se me quede nada en el tintero porque quiero contaros mucho y muy bueno. Si os interesa, quedaros. Antes de que se me olvide y antes de entrar en materia con los libros del mes de octubre, recordaros que he participado en la iniciativa de Leyendo Autoras OC. Os dejo por aquí arriba en la cajita de información el vídeo en el que os recomiendo algunas autoras españolas. Y como veis y como veréis, una vez que veáis el vídeo, excepto la primera lectura, todas las demás entran dentro de esa iniciativa porque todas están escritas por mujeres. Y ahora sí, vamos a las lecturas de octubre. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Sara y hoy os invito a un cafelito para contaros todo lo que he leído en el mes de octubre. Hoy es día 1 y yo, como soy muy aplicada, pues vengo a contároslo todo porque además si dejo que pase más el tiempo se me olvida y no quiero dejarme nada en el tintero acerca de todas estas lecturas que he leído en el mes de octubre, que han sido bastantes lecturas. Concretamente voy a mirar mi chuleta porque yo ya ando mal. Han sido nada más y nada menos que 6 lecturas, que diréis, bueno, tampoco es para tanto. Pues para mí en un mes 6 lecturas son muchas lecturas. Y además han sido lecturas muy variadas y de las que tengo muchas ganas de hablar. Así que sin más preámbulo, vamos a ello. Empecé leyendo en el mes de octubre un libro que me apetecía porque tenía muy buena crítica. Estaba escrito por Fran Peretti y Ted Dekker. Ted Dekker lo conozco porque tiene una trilogía que es, no sé si mal no recuerdo, negro, blanco y rojo, algo así, una trilogía con una trama y una sinopsis que me llama mucho y de hecho la tengo desde hace un montón de tiempo en el Kindle. Pero bueno, el caso es que me apetecía algo así misterioso, ambientado en una casa, para pasar un poco de miedo. Y precisamente ese fue el título que cogí, que se llama La Casa. La Casa tiene 372 páginas, fue publicado en 2006 y es de la editorial Nelson. En principio la premisa de este libro es bastante interesante. Es una casa en la que hay dos parejas y que para salir deberán entregar un cadáver. Bastante inquietante, pintaba muy bien, lo cogí con muchas ganas y la primera mitad la verdad es que genial, me gustó muchísimo, era tenebroso, pasaba miedo, la gente que se encuentran en aquella casa perdida y luego la otra pareja que se encuentran allí, es todo rarísimo y bueno, la premisa de ese psicópata que les dice que cuando llegue el amanecer tienen que entregar un cadáver y se salvarán matándose entre ellos, pues es bastante interesante, al menos yo no había leído nada al respecto nunca así, ¿no? Pero cuando empieza la trama ya empieza a darte cuenta de que realmente no cumplen las expectativas que tú llevas, porque tienes una idea o de alguna manera te hacen pensar que va de un rollo y luego va de otro totalmente distinto. Y además se nota cuando escribe Ted Dekker y cuando escribe Fran Peretti, y luego ya leyendo sobre este autor, es un autor que escribe con cuestiones religiosas. Al final te deja un poco como diciendo, bueno, pero este no era el rollo que yo esperaba. Entonces, no voy a darle un café de infumable, pero le voy a dar 2 de entretenido porque realmente la primera mitad me lo pasé bien y me generó unas expectativas que al final no se cumplieron. Al final te sale por unos derroteros que realmente no es lo que te estaba planteando en el libro. ¿Está entretenido? Sí. ¿Lo recomiendo? No. La verdad es que no, pero precisamente por eso, porque al final me dejó diciendo, pero qué rollo macabeo es este. Mi segunda lectura fue este libro precioso de la editorial Nórdica Ilustrado, una editorial que ya sabéis que me encanta. Es un libro que si sois coleccionistas de Stephen King lo necesitáis porque, en fin, la edición es fantástica, con unas ilustraciones preciosísimas. Consta de un relato de Stephen King que es poco conocido, que es el que da nombre a este libro, que es El hombre del traje negro. Un relato que habla sobre los miedos más profundos y las figuras del demonio, la figura idealizada del demonio como la significación del mal, ¿no? Yo realmente no he reconocido la pluma de King en este relato y el que verdaderamente más me ha gustado ha sido el cuento corto que lo acompaña, que es en el que se supone que Stephen King se basó, que es el de Nathaniel Hawthorne,
y con su cuento El joven Goodman Brown, que sí me ha parecido muy interesante, que incita a la reflexión acerca de la apariencia, de que nadie es tan bueno ni tan malo y de que la gente que, como dice, a Dios rogando con el mazo dando, ¿no? Ese refrán español tan bueno. Me ha gustado bastante más que propiamente el relato de Stephen King, que no obstante en 2015 fue ganador de los premios World Fantasy Award. Y además este relato está incluido, si mal no recuerdo, en otra colección de 14 relatos, que ahora no recuerdo muy bien el nombre, pero bueno, esta edición lo ha sacado y lo ha editado pues junto con este cuentecito en el que se basó Stephen King y merece muchísimo la pena. Yo le he dado 3 cafés, es muy recomendable, sobre todo, como digo, si os gusta Stephen King, si tenéis una colección como la mía en construcción, no puede faltar esta pieza. En tercer lugar, y cambiando totalmente de género y de tercio, leí Detrás del cristal, un libro de Maite Esteban de género romántico. Es un libro que era el segundo propuesto por el reto Serendipia, un reto del que ya os he hablado alguna vez, que es el segundo año en el que participo. Un reto que os dejaré aquí abajo, que podéis participar ya en el año 2021, que es originario de Mónica Gutiérrez y que consiste en que coges 3 lecturas que te han recomendado y tú te vas a recomendar otras 3 poco conocidas. En eso, de hecho, está basado nuestro rincón de Serendipia, que te dejo por aquí en la cajita de información algunos vídeos si no los has visto, de proponer lecturas poco conocidas que consideres que pueden gustar. Y bueno, sin enrollarme más, este libro Detrás del cristal fue uno de los libros que yo tenía de hace mucho tiempo y que estaba propuesto en este reto Serendipia. Es el segundo que leo este año y la verdad es que tenía muy buenas críticas. Maite Esteban, una historia deliciosa, maravillosa, tierna. A mí sinceramente me ha parecido una historia inverosímil de principio a fin. Una de estas historias que la estás leyendo y dices, ¿pero esto es fantasía? Porque no conecto, en primer lugar no he conectado con ninguno de los personajes, ninguno, ni la protagonista Ana, ni el otro muchacho que ya no me acuerdo ni cómo se llama. Me parece inverosímil todas las situaciones que se dan, las circunstancias, los actos que ella lleva a cabo, en fin, es que no quiero destriparos la historia, pero ni me parece tierna ni romántica. Me parece inverosímil de cabo a rabo, hasta el punto, por ejemplo, de imaginarme un niño de menos de un año durmiendo en casa de un extraño mientras ella hace allí el harakiri sexual con esta persona a la que le deja el niño. En fin, no quiero destriparos, me ha parecido sinceramente un mal libro. Se lee rapidísimo como nota positiva, yo me lo leí en un par de horas, tiene 223 páginas, pero la verdad es que es una lectura muy ágil. Pero no me aporta nada, no he conectado y la verdad es que no me creo la historia. Me parece una historia absurda, de cabo a rabo. Así que bueno, es un café, le doy un cafelito de bastante infumable y no recomendado. En cuarto lugar, y ya entrando en materia, me apetecía muchísimo leerme una novela clásica donde la haya, que yo no la había leído, que no la conocía, que llevaba ya mucho tiempo dando vueltas por YouTube y por las redes sociales y decidí ponerle remedio y leerla. La novela se trata de Cumbres borrascosas de Emily Bronte, la única novela de esta escritora, de esta hermana Bronte, que fue escrita en 1847 y que está basada en toda esa orientación gótica del siglo XVIII, tenebrosa, de luna llena, de páramos oscuros, de niebla. Ante todo decir que no es una novela romántica, como muy bien dice Neus en su canal, es de la época romántica, pero no es del género romántico, porque si algo tiene Cumbres borrascosas es la capacidad de expresar cómo el amor puede volverte loco, pero en el mal sentido. Es una historia de venganza, de odio, de dolor, de sufrimiento y de ver cómo la psique humana puede fragmentarse en según qué circunstancia y hundirse en el hoyo más profundo. Para mí ha sido una maravilla leer esta historia, es una experiencia totalmente y al final ya quería que se acabara porque realmente estaba sufriendo con el personaje, con Heathcliff. La historia comienza cuando un hombre llega para quedarse en la granja de los tordos, que es propiedad de Heathcliff, el protagonista, y entonces le llama la atención ver unos personajes realmente siniestros, raros, bizarros, en fin, gente grosera y quiere indagar un poco acerca de la vida de ese hombre, de Heathcliff, y entonces la chica, la criada que está con él en la granja le empieza a contar. Ella es Helen
que conoce de primera mano porque estaba allí cuando llegó Heathcliff, ese huérfano al que recogieron, y le cuenta pues la historia de Heathcliff, de Catherine, una historia realmente convulsa, intensa donde la haya. Es un libro que merece muchísimo la pena, es un libro que de verdad te absorbe y tira hacia abajo de ti. Tiene 528 páginas y aquí quiero hacer también un apunte porque es muy importante qué traducción leemos en los clásicos. Yo tenía una traducción de Alianza Editorial que me parecía que era para colegio. Empecé a leerla y comparándola con esta de la colección de novelas eternas de Cranford Collection, me di cuenta de que era realmente totalmente distinto. Es decir, la traducción de Alianza te lo querían poner como en un lenguaje cotidiano para que lo entendieras como para un niño pequeño. Y yo creo que la calidad y lo valioso de las novelas clásicas es su pluma, su escritura, sus expresiones, que son antiguas en muchos casos, pero que le da una prosa muy diferente a la contemporánea. Entonces lo deseché totalmente. Y al final me lo leí en el Kindle en la edición de Alba Clásica, Alba Minus, que parece ser que es la mejor traducción, la de Carmen Martín Gaite, porque realmente merece mucho la pena y bueno, la traducción al español intenta mantener todas esas expresiones y todas esas emociones porque es una novela, como digo, muy intensa y la traducción es muy importante. Si tenéis esta novela, la de RBA de Novelas Eternas, también está bastante bien, bastante correcta la traducción y eso caí en eso, ¿no? Que nunca hablamos de lo importante que es leer una u otra edición o traducción para poder llegar a la historia tal y como la autora quiso transmitirnos, ¿no? Emily Bronte escribió esta única novela porque después falleció. Es una novela, como digo, que se publicó en 1847 y realmente la crítica de la época la rechazó porque era extraña, grotesca y no estaban muy de acuerdo con poder transmitir esas emociones tan intensas y tan oscuras en un libro. Publicó, al igual que su hermana, bajo un seudónimo masculino para que se pudiera aceptar su obra, con el seudónimo de Ellis Bellis. Y bueno, ¿qué más deciros de Cumbres Borrascosas? Que es una experiencia, no es una lectura, es una experiencia y que si no la habéis leído, de verdad merece mucho la pena. Mi quinta novela fue otra novela que me entró el gusanillo, ya no podía parar y necesitaba seguir para bingo con la hermana Bronte. Y había un libro que me llamaba mucho, que había leído muy buenas críticas y es La inquilina de Wilfred Hall. Es un libro de 608 páginas, también me lo he leído de la editorial Alba Minus. Concretamente la traducción de este es de Waldo Leiros y deciros simplemente que pasa directamente a formar parte de las mejores lecturas de este 2020 porque es una maravilla, una joya escrita por la menor de las hermanas Bronte bajo el seudónimo en este caso de Agnes Grey. Fue publicada en 1848, un año antes de fallecer. Todas ellas murieron de tuberculosis excepto Charlotte, que es la creadora, la escritora de una de las novelas más famosas de la hermana Bronte, que es Jane Eyre. Con ella terminaré el triplete Bronte, que pienso releerla el mes que viene. Y bueno, deciros que esta historia fue publicada en aquella época y fue rechazada de lleno, vilipendiada por muchos por el tema que trataba, por la crudeza, la sinceridad y la apertura con la que Anne Bronte escribió esta historia. Dicen de ella que era una mujer muy sensible y que todo aquello que vio y todo aquello que le llegó en su trabajo como institutriz, todo aquello de lo que fue testigo, le llegó muy profundo hasta el punto de poder perfilar personajes como los de Helen, la protagonista de esta historia, que es una maravilla con la que he conectado, una mujer valiente, una mujer audaz, fuerte, resiliente. Dicen que es la primera novela feminista y estoy totalmente de acuerdo, y además en la época que estaba el rol de la mujer pasiva, sumisa, de aceptar lo que fuese de la manera que fuese, que no tenía ningún tipo de derecho, y cómo Anne puede plasmar en una crítica tan bien hecha en esta historia, en la que además el estilo literario es fantástico porque hay un narrador dentro de otro narrador. El protagonista empieza escribiendo una carta a su cuñado donde le relata cómo conoció a Helen Graham, bueno, a Helen, la señora Graham, que cree que es,
y después Helen cuenta su historia en un manuscrito, en un diario. Pero bueno, la idea fundamental es que la mansión de Wilfred Hall, que lleva mucho tiempo deshabitada, de pronto es habitada por una viuda con su hijo Arthur de 5 años, una viuda misteriosa de la que nada se sabe, no se sabe su pasado, no se sabe con quién estaba casada, y es una mujer muy casera, muy introvertida y con una idea, una mentalidad muy abierta, muy moderna y muy feminista para la época. Este hombre queda prendado totalmente de ella y con su afán por querer saber más, pues intenta acercarse a ella. Ella le dice no podemos tener nada más que amistad, y cuando empiezan a suceder una serie de cosas y de malentendidos, ella le entrega su diario arrancando un par de hojas del final y le dice: aquí tienes toda la verdad de mi historia. Y ahí comienza la segunda mitad, que como digo estaría en forma de diario, la primera en forma epistolar, y entonces esa manera de escribir es magistral, cómo describe su vida, su matrimonio, cómo describe a una sociedad tan real de la Inglaterra de aquella época. Y como digo, el rol pasivo sumiso que tenían que asumir las mujeres y que la protagonista se niega a asumir. Me ha encantado, me ha parecido brutal, sobre todo, como digo, si nos remitimos a la época en la que fue escrito. Qué valiente. Y de hecho, Anne Bronte al inicio de la novela pide disculpas por no haber edulcorado la realidad y por escribir y transcribir tal cual la vivencia de una época y de una sociedad. Me parece fantástica, creo que no tiene la fama que merece, porque creo que por toda la crítica y por todo el rechazo de la época fue relegada a un segundo plano frente a Cumbres Borrascosas o a Jane Eyre de su hermana, y creo que está, si no a la altura, muy superior, porque le doy 4 cafelazos, como digo. Está dentro de la lista de las mejores lecturas de este año y os la recomiendo muchísimo. He leído por ahí que es densa, a mí no me ha parecido densa, quizá al final con la ida y venida del protagonista, que si sí, que si no, que si se lo digo, que si no se lo digo, que si tal, puede resultar un poquillo pesado en algún trozo, pero de verdad que es una maravilla de principio a fin, una obra maestra, y os la recomiendo un montón. Quiero hacer un inciso respecto a Cumbres Borrascosas y deciros que la autora, Emily Bronte, era una mujer que apenas salía de su páramo, de su casa, no se relacionaba con nadie, era muy introvertida, porque las hermanas Bronte son así como un poquillo, eran así, porque ya no viven, eran así un poco como siniestrillas, ¿no? Aquí os pongo por aquí una imagen de ellas que puede daros un poco. Dicen que la cara es el espejo del alma, pues sí que tenían ellas ahí dentro de sí tanto que aportar y tanto que dar, porque sus historias son fantásticas y Cumbres Borrascosas es fantástica, pero ¿cómo puede una mente que no se relaciona apenas tener dentro tanto, tener unos personajes tan brutales, ¿no? Cierro corchete. Y para finalizar el mes he estado leyendo me he unido a la lectura conjunta que propuso Asun Martín de Entrevista con el vampiro, una historia que leí hace 20 años, que se había quedado conmigo, que tenía además, llevaba ahí como rumiando mucho tiempo, que quería leerla, y cuando Asun propuso esta lectura dije, me lanzo de cabeza. Me lanzo de cabeza, aunque estaba leyendo otra historia, aunque el ritmo ha sido con la lengua afuera porque se establecieron unos plazos que al final se han ampliado, pero en fin, he disfrutado muchísimo de esta historia, que fue llevada a la gran pantalla, protagonizada por los increíbles e inolvidables Brad Pitt y Tom Cruise. Entrevista con el vampiro de Anne Rice es una maravilla. Tiene 463 páginas y como cosa curiosa os enseñaré que yo tengo las cuatro tomos de crónicas vampíricas. Confesiones de un vampiro sería el título de esta edición de la editorial Timun Mas. Yo tengo los 4 de mi madre, que son Confesiones de un vampiro, Lestat del vampiro, Los ladrones de cuerpos, y no sé, son 3 o 4, La reina de los condenados y El ladrón de cuerpos. En principio voy a leerme esos 4, aunque la saga yo no sabía que tenía 11 o 12, porque Anne Rice siguió escribiendo y dando de sí, y no sé si llegaré a tanto, pero bueno, al menos estos 4 que sí los tengo, me gustaría leérmelos. Esta primera parte, como todos sabréis, si no la habéis leído o habéis visto la película, trata sobre la visión de Luis. Luis es transformado en vampiro por Lestat, y después de varios siglos contacta con
con un chico al que le pide que por favor escriba su historia, que grabe en un magnetófono su historia, y de eso el título, Entrevista con el vampiro, y le cuenta todas sus vivencias desde que Lestat le convierte. Esta extraña pareja, que ni conmigo ni sin ti mis males tienen remedio, que parece que son la noche y el día, pero que en realidad se complementan. Luis, que no abandona su humanidad, que se niega a aceptar su nueva naturaleza vampírica, y Lestat, que parece que está cómodo y es feliz con esta nueva vida y esta nueva realidad, que intenta llevarse a Luis a ese terreno, a que aprenda a disfrutar de matar, y Luis, que se niega y que no puede ver al ser humano como una fuente de energía, y que se niega como digo, a desprenderse de esa humanidad y de esa empatía. Entra a formar parte de esta ecuación Claudia, una niña vampira, y bueno, ahí empiezan un montón de historias, de situaciones, de aventuras que Anne Rice relata de manera magistral, con una pluma estupenda, con un erotismo, cargada de detalles, pero que no se hace denso, al menos a mí no me resulta denso, y que merece un montón la pena. Anne Rice es una escritora muy prolífica, que escribe de todo tipo, escribe de religión, de erótica, de momias, de Egipto, de vampiros, de brujas. De hecho, su saga de las brujas, La hora de las brujas, también es muy famosa y tengo muchas ganas de leerla. Y bueno, ya se ha propuesto para el mes que viene, para este mes en el que ya estoy hoy, 1 de noviembre, la lectura de la segunda parte, Lestat el vampiro, para conocer la visión de la otra parte de esta pareja. Y bueno, si sois esa rara avis que ni ha leído ni ha visto la película, os lo recomiendo. Es muy entretenida, le he dado 3 cafés y ya os digo que es un pasapágina maravilloso que te hace, en fin, desconectar de todo lo terrenal para sumirte en esta historia de vampiros y para disfrutar un montón. Muy recomendada. Y bueno, hasta aquí mis lecturas del mes de octubre. Como veis, han sido muchas y muy diferentes. Estoy bastante contenta con todas ellas. Actualmente estoy leyendo los otros de Hannah Kent, que sería la tercera de ese reto serendípico de Mónica Gutiérrez, y la verdad es que me está gustando un montón y lo comparto con vosotros porque era una lectura que tenía que haber sido de octubre, pero que bueno, como se cruzó Entrevista con el vampiro en nuestro camino, pues al final la estamos terminando ahora. Ya os contaré en el próximo mes qué me ha parecido. Y nada, contadme vosotros qué habéis leído este mes de octubre, si habéis leído alguna de las obras que yo he compartido aquí con vosotros. Y no olvides suscribirte, darle a la campanilla, darle a me gusta, y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao.